Hoy, ¿en qué hace ruido en el mundo? Israel ya tiene nuevo primer ministro. Luego de 12 años en el poder, Benjamin Netanyahu será reemplazado por Naftali Bennett, un millonario del sector de la ciberseguridad. Bennett es un personaje controvertido de la derecha radical nacionalista, y por eso nos sorprende que se haya proclamado en contra de la creación de un Estado palestino independiente o que sea un firme defensor de los asentamientos israelíes en Cisjordania. Así que tal parece que las cosas no cambiarán mucho para Palestina con Bennett en el poder. Otro país que está por estrenar presidente es Perú. Después de unas reñidísimas elecciones, finalmente el candidato de la izquierda, Pedro Castillo, se impuso con el 50% de los votos ante el 49% de Keiko Fujimori. Sí, la hija del ex dictador Alberto Fujimori. Pero este triunfo todavía está por verse, porque mientras Castillo ya se declaró el ganador indiscutible, Fujimori no se rinde y ha pedido auditar el conteo de las actas alegando un presunto fraude. Y ojo con lo que está pasando en Nicaragua. Este país elegirá en noviembre a su próximo presidente, vicepresidente y la renovación total de su Asamblea Nacional. Su actual mandatario, Daniel Ortega, quiere reelegirse por cuarta vez, amigos. Así es. No por nada algunos lo llaman el tirano de Nicaragua. Lo realmente preocupante es que a pocos meses de las elecciones, 13 líderes opositores a Ortega han sido detenidos acusados de atentar contra la soberanía nacional. Y qué curiosidad, entre ellos 4 aspirantes a la presidencia. Y es justo en América Latina donde nos quedaremos hoy, porque quiero hablarles de un tema verdaderamente preocupante: la violencia contra los ambientalistas. Si bien las amenazas y los asesinatos contra los defensores de la tierra ocurren en todo el mundo, esta región se ha convertido en la más letal para ellos. ¿Por qué? Esa es la pregunta que intentaremos responder en este video. Yo soy Brenda Aguilar y esto es lo que está haciendo ruido en el mundo. Defender los bosques, las selvas, los ríos y la flora y fauna del planeta se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Y no lo digo yo, lo dicen los datos. El último informe de la ONG Global Witness reveló que durante 2019, 212 ambientalistas fueron asesinados en todo el mundo, y que más de 2/3 de estos crímenes fueron cometidos en Latinoamérica. Colombia, Brasil, Honduras, México, Guatemala y Venezuela son los países que concentran los porcentajes más altos de violencia contra activistas. Lo peor, se ha detectado que esta es una tendencia que crece año tras año y que no parece que vaya a detenerse. Tan solo en México, 83 defensores han sido asesinados de 2012 a 2019, y en Colombia se estima que 2020 cerró con más de 600 agresiones contra líderes ambientales. Pero más allá de números, debemos hablar de historias, voces que han sido silenciadas, como la de la ecologista Berta Cáceres y su defensa del territorio lenca en Honduras, o la de Walter Méndez como protector de la selva de Petén en Guatemala. También la de Paulino Guajará como guardián de la Amazonía brasileña, o la del defensor de los bosques de la Sierra Tarahumara, Isidro Valdenegro, en México. Y así con muchos otros más que han perdido la vida intentando proteger los ecosistemas dentro de sus comunidades. Investigando sobre este tema me encontré con un proyecto muy interesante que busca documentar estos casos. Se llama Tierra de Resistentes. Un esfuerzo colaborativo que reúne a más de 80 periodistas de 12 países latinoamericanos. Desde 2018, este equipo ha construido una base de datos sobre las diferentes violencias que se ejercen contra los defensores de la naturaleza, que van desde homicidios, atentados y amenazas de muerte hasta el hostigamiento judicial y desplazamientos forzados. ¿Qué fue lo que encontraron? Platicamos con Andrés Bermúdez, periodista colombiano y el editor general del proyecto Tierra de Resistentes. Bueno, Tierra de Resistentes surgió de una primera tendencia, digamos, hubo una preocupación que surgió cuando vimos un informe que hizo el relator especial de Naciones Unidas para Defensores de Derechos Humanos en 2016, él se llama Michel Forst, y Forst dedicó su informe anual ese año a el tema, él trabaja todo el tema de defensores de derechos humanos, pero ese año se centró en los ambientales y recopiló la información que tenía sobre casos documentados, y en uno de sus gráficos aparecían los 10 países donde más casos había reportados de asesinatos. Y nuestra sorpresa fue cuando vimos que de esos 10 países, 6 eran latinoamericanos. Entonces ahí dijimos como aquí ya hay una primera tendencia muy preocupante,
Uno de sus descubrimientos clave fue que territorios indígenas y poblaciones afrodescendientes son especialmente vulnerables, pues gran parte de las agresiones, el 49%, están dirigidas a miembros de minorías étnicas que buscan proteger sus tierras ancestrales. En la defensa de recursos como el agua y los bosques o de la preservación de las especies, los líderes ambientales se han opuesto a la operación de megaproyectos, principalmente relacionados con áreas como la agroindustria y la explotación minera, o también las hidroeléctricas. Pero muchas veces también llegan a enfrentarse con el crimen organizado, desde mafias dedicadas a la tala ilegal hasta grupos paramilitares y cárteles del narcotráfico. Encontramos que tenemos al menos casos listados para 160 etnias o pueblos indígenas distintos de estos 12 países de América Latina, desde los Rarámuri y Odami en la Sierra de Tarahumara, que es en el norte de México, hasta los mapuches en el sur de Chile. O sea, a lo largo de toda esa región encontramos victimizaciones contra 160 pueblos indígenas distintos, que eso es una cantidad, digamos, realmente impresionante. Entre otros hallazgos preocupantes está la enorme deuda que tiene la justicia en los crímenes contra ambientalistas. Del total de los casos, solo 12% ha tenido una resolución judicial y en más del 40% se desconocen los avances en las investigaciones. Y ya ni hablar de la poca o nula protección que el Estado les brinda, aun cuando varios de ellos sí alertaron a las autoridades que su vida peligraba. En la gran mayoría de los casos donde había condenas, ni siquiera era sobre los autores intelectuales, sino sobre los autores, digamos, más mediatos, los autores directos. Entonces, todo esto significa que todavía hay un velo muy grande de opacidad de quienes pueden ser responsables de estos delitos. Digamos, muchos gobiernos suelen decir que no sabían qué hacer porque no estaban enterados de las amenazas, y nosotros, al tratar de entender si había información de algún tipo de denuncia o alerta previa a las autoridades, encontramos que en un número muy alto, más del 40%, había algún tipo de indicio de que en efecto las comunidades o los líderes habían buscado algún tipo de autoridad nacional o internacional. Por lo que entonces digamos, mi reflexión con eso es los estados en muchos de estos casos sí estaban advertidos. ¿Y quién defiende a los defensores de la tierra? Si bien estos casos pueden ser llevados ante las cortes internacionales o relatores de las Naciones Unidas, la necesidad de leyes que protejan a los activistas es cada vez más urgente. Por esa razón ya existe el Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de la región y del mundo que tiene como objetivo principal proteger los derechos humanos de los ambientalistas. Los países que lo ratifiquen tienen la obligación de garantizar el acceso a la información pública, el acceso a la justicia y promover la participación comunitaria en los asuntos ambientales. De los 24 países que lo firmaron en un principio, solo 12 lo han ratificado. Entre ellos México, Argentina, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, entre otras naciones. La buena noticia es que en realidad solo necesitaba 11 países que lo aprobaran para entrar en vigor, lo que apenas ocurrió el pasado 22 de abril de 2021. Sin duda, el Acuerdo de Escazú es un gran avance en la protección de los ambientalistas, pero hay quienes aún se resisten a suscribirlo, como es el caso de Colombia, Brasil y Chile. Principalmente porque su firma implicaría cumplir con ciertos estándares internacionales y tratar con una mayor transparencia la información relacionada, por ejemplo, con el impacto ambiental de los megaproyectos. Incluso, muchos argumentan que esto podría fomentar un bloqueo de las inversiones de empresas del sector minero o petrolero. Así que mientras para algunos países esto ya podrá ser una realidad, otros aún permanecen estancados en la discusión. ¿Por qué este tema nos debería importar más? ¿Por qué no es ajeno a nosotros? Yo creo que por eso parte de la discusión que deberíamos estar teniendo, una es, digamos, evidentemente la importancia de proteger estos líderes, y no solamente de protegerlos, sino también de explicarle a una ciudadanía más amplia cuál es el rol que ellos juegan y por qué a ti y a mí, que estamos en una ciudad, nos debería importar esto. Digamos, por ejemplo, poderles explicar cuáles son los servicios ambientales o ecosistémicos que te prestan quienes cuidan esos bosques allá. Puede ser la provisión de aire limpio, de agua potable, puede ser cosas ya tan básicas en este momento como que no se sigan propagando, digamos, enfermedades infecciosas como la que causó el COVID. Y hasta aquí este ruido en el mundo. Si quieren conocer más sobre el proyecto Tierra de Resistentes, les dejo por acá abajo el link de su página donde podrán consultar su base de datos y todos sus reportajes. Si les gustó este video, compártanlo y denle like. Y no olviden suscribirse al canal de Ruido en la Red. En Twitter me encuentran como @nairo_aguilar por si quieren seguirme. Nos vemos en el próximo video.